Compañeros, ¿cómo han estado? Tengan ustedes entonces una nueva bienvenida a esta, la segunda unidad de evaluación financiera de proyectos. Aquí nos enfocaremos entonces en lo que será la construcción de flujos de caja del proyecto, recordando entonces que ya tenemos unos conceptos claros de qué es un proyecto, a través de qué se origina un proyecto, la función en sí de un proyecto. Analizamos también los ciclos de vida de los proyectos, también vimos ese repaso importante de todo lo que tenía que ver en el marco de la ingeniería económica, conociendo entonces el valor del dinero en el tiempo, pasando a través de los intereses simple, compuesto, las anualidades, los diferentes tipos de anualidades, luego conocer un poco también de lo que son los gradientes y finalmente las amortizaciones vistas desde cuota fija como de capital constante. Entonces, sin más preámbulos, compañeros, entremos entonces a esto que será la construcción de flujos de caja de los proyectos. Listo. Quisiera entonces comenzar esta unidad, que miráramos esta definición muy valiosa que nos brinda el autor Nasir Zapak en uno de sus libros de evaluación financiera de proyectos. Pues es un autor bastante reconocido, como de pronto se los habré citado en más de una de las clases, uno de los chilenos, pues digamos, referentes en este tema. ¿Qué nos brinda? Entonces, vamos a emparejar o vamos, digamos, a ver cómo es que esta construcción de flujos tiene que ver directamente con la función en sí de lo que es la evaluación financiera de un proyecto. Entonces, miremosla. Es el proceso mediante el cual, una vez definida la inversión inicial, entonces recordémoslo, vamos puntualizando en cada una de las partes de esta valiosa definición, dice entonces, una vez definida la inversión inicial, quiere decir entonces, compañeros, que ahí ya tenemos claras cuáles van a ser todas esas inversiones que vamos a hacer, en términos de activos corrientes, de activos no corrientes y en términos de activos o en términos de capital de trabajo, para poderlo diferenciar, digamos, concretamente. Apenas tengamos todas esas inversiones, incluso recordemos que no todas tienen que ser en un periodo inicial, vamos a ver que los proyectos también tienen inversiones a lo largo, hay sustituciones pues, de muchos activos a lo largo de lo que es el horizonte del proyecto. Perfecto. Entonces, una vez definida esta inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación, puntualicemos allá a manera de introducción, entonces miremos que esos beneficios futuros cómo se irán estableciendo. Va a ser muy claro, va a ser determinante que tengamos muy presente, que tengamos muy cuantificado cuál es nuestra proyección en términos de demanda. Listo, en términos de demanda que se va a transformar en los famosos ingresos de nuestro flujo de caja. Listo. Y a la vez que tenemos ingresos, pues también tendremos unas erogaciones pertinentes, que es a lo que se refiere con la parte de los costos. ¿Listo? Perfecto. Esto entonces estará dentro de la etapa de operación, lo estaremos viendo cuando nos entremos ya en la construcción de los flujos de caja. Entonces, cuando tengamos todo esto, estos antecedentes, entonces miremos que esta definición, ¿a qué nos orienta? Dice, permite determinar la rentabilidad del proyecto. Esa parte es clave, y es que a través de todos esos componentes, ya después de tenerlos cuantificados y debidamente tabulados dentro de un flujo de caja, vamos a ver qué es la herramienta que nos va a permitir determinar si un proyecto es rentable o no. ¿Listo? Para que digamos, enfaticemos algo que dejamos muy claro también en nuestra primera unidad cuando hablamos de proyectos, y es que la rentabilidad de un proyecto es independiente, ¿listo? De de la expectativa del inversionista. Vamos a ver que la viabilidad, que es otro término muy importante, vamos a ver en nuestra tercera unidad, que es la viabilidad de un proyecto, sí depende entonces de la expectativa del inversionista. La rentabilidad propia del proyecto depende de estas fuentes, los cuales son los ingresos que tendrá el proyecto, las erogaciones que tendrá el proyecto, a través de todas sus etapas de operación. Listo, entonces para que tengamos muy claro que una cosa es la rentabilidad del proyecto como tal, que es algo autónomo e inherente del proyecto, y otra es la viabilidad o no del proyecto, que sí va a depender de la expectativa del inversionista, como veremos en nuestra unidad número 3. Perfecto, entonces vamos a ver unos conceptos sumamente claves para el desarrollo de esta unidad. Uno de ellos, o el primero que quisiera puntualizar, es el famoso horizonte de evaluación. Y es que necesitamos un tiempo en el cual determinar si el proyecto, o mejor dicho, un horizonte, un determinado tiempo en el cual vamos a establecer esos ingresos y esas erogaciones, ¿cierto? Porque no lo podemos hacer de manera perpetua, entonces determinamos un horizonte y claramente, como vemos aquí en la definición, es el tiempo definido para medir la bondad financiera del proyecto. Vamos a ver que es una variable también a sensibilizar, y es que obedece mucho también a la expectativa del inversionista, y es en qué tiempo quisiera ver, digamos, reflejada el retorno de sus inversiones. Vamos a ver que existen tiempos estándar, como alrededor de proyectos que se evalúan en 5 o 10 años,
Realmente eso no es una métrica como tal, pues, digamos, establecida, sino que, digamos, la experiencia ha brindado ese tipo de variables o ese tipo de constantes para poder evaluar financieramente los proyectos. Voy a puntualizar algo muy importante aquí, y es que, como vimos en los ciclos de vida de los proyectos, en nuestra unidad número uno, estos horizontes de proyectos de 5 o 10 años generalmente corresponden a proyectos del tipo iterativo, porque si ustedes se dan cuenta, un proyecto híbrido o un proyecto ágil no corresponde a estos horizontes de tiempo. Estos proyectos llegan a ser incluso de meses e incluso de semanas, proyectos demasiado rápidos como el desarrollo de un producto en una empresa, pongámoslo caso puntual, una empresa de alimentos, que digamos está aprovechando la oportunidad de un momento coyuntural donde un producto es clave sacarlo dentro de un mes. Entonces miren que es el proyecto como tal de desarrollar un producto, pero entonces eso no nos puede tomar ni 5 ni 10 años. Entonces, para que tengamos en cuenta que los horizontes de evaluación se han venido redefiniendo en términos de estas nuevas metodologías de proyectos, cuando las llamamos ágiles o híbridas. Vamos a terminar el alcance de esta materia para lo que serán los proyectos iterativos, proyectos que serán evaluados en términos de años, ¿listo? Para que tengamos ese conceptico claro. Luego entonces viene un término bastante importante también que tiende a confundirse con el horizonte de evaluación, y es que el horizonte, recuerden que será el tiempo en que defino la bondad del proyecto, pero no necesariamente el tiempo o el horizonte tiene que ver con la vida útil del proyecto. Yo puedo evaluar un proyecto en 10, 5 años porque yo espero la bondad de ese proyecto en ese espacio de tiempo, mas no quiere decir que la vida útil del proyecto sea de 5 o 10 años. ¿Listo? Y pues tengamos un referente muy importante, los activos. Si yo tengo un motor eléctrico, el cual hace parte del proyecto, un motor eléctrico puede tener vidas útiles de 25 años. Y eso no quiere decir que mi horizonte cambie, simplemente que la vida útil del proyecto difiere del horizonte de evaluación. Muchas veces coinciden y muchas veces también obviamente son diferentes. Vamos a ver entonces qué pasa con todos esos activos que tienen unas vidas útiles o proyectos mejor con vidas útiles superiores a su horizonte de evaluación, porque ya ahí tendremos unos valores de desechos y unas ventas de activos que tienen, digamos, un impacto dentro de nuestro flujo de caja. Perfecto, compañeros. Aquí hay algo que también es importante que tengamos en cuenta desde el punto de vista de evaluación, y es que tengamos muy presente que es un precio corriente y que son precios constantes, los que están o no afectados en términos de inflación. Vamos a ver ejemplos puntuales con esto para que veamos cuándo tengo un valor base para establecer de ahí en adelante los precios del proyecto y así ser afectados por diferentes variables como la inflación para hacer sus respectivas proyecciones. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a ver en detalle con ejercicios puntuales durante nuestros encuentros. Bueno, continuando entonces, compañeros, con estos temas claves que necesitamos para la parte de flujo de cajas, es muy importante que homologuemos este término. Ustedes vienen con una fundamentación muy buena en términos financieros, ya incluso en la unidad número uno dejamos homologados muchos términos de estos, pero aquí es importante que puntualicemos en una gran diferencia que existe entre el flujo de caja versus el estado de resultados, porque digamos financieramente pudiese hacerse unas transformaciones, y de pronto es costumbre en muchos ejercicios transformar el estado de resultados dentro del flujo de caja asumiendo las amortizaciones y las depreciaciones. Realmente hay unas grandes diferencias, y sobre todo de cara a la evaluación financiera de proyectos, y es que cuando hablamos del flujo de caja es porque tengo una liquidez con la cual puedo disponer para poder determinar que el proyecto entonces va a generar esa utilidad determinada o ese flujo de caja determinado por periodo causado. Aquí vamos entonces con esto, establezcamos entonces grandes diferencias que tendremos entre estos dos conceptos de flujo de caja y estado de resultados frente a la evaluación financiera de proyectos. Uno de los primeros y más importantes es el ingreso por ventas. Listo, cuando tenemos un ingreso por ventas dentro de lo que es el flujo de caja del proyecto es porque existe esa liquidez real, listo, y la cual yo puedo disponer de ella, pues obviamente para el periodo en cuestión, diferente a cuando tengo un estado de resultados, porque las ventas o los ingresos que puedo en un estado de resultados, muchos de ellos todavía pueden estar reposados en cuentas por cobrar, listo, o sea, muchos de ellos pueden pertenecer a la cartera, pero igual están, digamos, relacionados en los ingresos por ventas de un estado de resultados. Entonces esa es una gran diferencia. Cuando hablo de un proyecto tiene que existir esa liquidez y estar disponible ese flujo de efectivo. Cuando estoy hablando del estado de resultados, bajo el cual no se evalúan los proyectos, puede ser también en un estado de cuentas por cobrar.
¿Listo? O sea, todavía están en cartera. Entonces es muy importante que de cara a los proyectos debo contar con esa liquidez inmediata. Segundo, no todos los gastos se pagan cuando se incurren en ellos. Vamos a ver de cara a la construcción de los flujos de caja que existe el concepto entonces de las famosas depreciaciones. ¿Listo? Las depreciaciones de los activos. Vamos a conocerlas, depreciaciones y amortizaciones. Y vamos a ver entonces cómo nos permite maniobrar este tipo de cuentas, viendo entonces lo que se conoce como el escudo fiscal, cómo se nos va a permitir restarlas en un momento y volverlas a sumar en otro momento, sin necesidad de implicar una salida de efectivo. ¿Listo? Entonces, si de pronto eso les parece confuso en este momento, simplemente tengan en cuenta que tenemos una serie de variables, una serie de cuentas dentro de nuestro flujo de caja, las cuales van a ser parte de una salida de una erogación puntual para una causación de impuestos, pero posteriormente se va a sumar, ya que no implican una salida de efectivo puntual en ese periodo determinado. Tercero, el pago de impuestos. El pago de impuestos es algo muy importante de cara a la parte del flujo de caja, y es que los impuestos, vamos a ver que incluso aquí difieren muchos autores en términos de la construcción de los flujos de caja a los proyectos. Esto pues vamos a socializarlo debidamente en clase, y es que hay autores que establecen que para llevar la metodología y la filosofía como tal de los proyectos, los impuestos deberán ser pagos cuando son, y es, se causa un periodo, pero los impuestos se pagan en el año inmediatamente posterior. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en varios autores. Hay autores que lo ponen en el mismo año, diciendo que esta es la causación de este periodo, entonces aquí se tienen que causar los impuestos, pero realmente los impuestos se pagan es bajo esta utilidad en el periodo siguiente. Entonces vamos a ver que eso es muy natural de la construcción de flujo de caja de un proyecto. Inversiones adicionales. Vamos a ver entonces que eso también difiere, pues las grandes diferencias entre el flujo de caja y el estado de resultados, y es que los proyectos como tal, no necesariamente las inversiones son del año cero. Vamos a ver que hay proyectos que requieren de reposición de activos durante toda su vida útil, o durante toda su vida útil no necesariamente, pero sí en varias partes del horizonte de planeación del proyecto. ¿Listo? Entonces será pues una parte importante a considerar. Y por último, pues tenemos el famoso costo de oportunidad. Realmente desde la contabilidad no se tiene estimado esto, pero dentro de la formulación de proyectos es un dato muy importante. Y para que se hagan una idea de esto, es que imagínense que ustedes van a desarrollar un proyecto en un lote que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces hay una de las alternativas claves del proyecto, y es no hacerlo. ¿Listo? Recuerden que eso también es una alternativa propia de la evaluación financiera de proyectos, y es no hacer el proyecto. Listo, y ustedes dirán, ¿por qué hay que considerarla? Porque claramente hay un costo de oportunidad en no hacerlo, y es que ustedes son dueños de un lote, el cual pueden arrendar, el cual pueden vender, el cual pueden disponer, y también tiene, digamos, unos ingresos asociados. Esos ingresos que se dejan de percibir, listo, es a lo que llamaremos el costo de oportunidad, y tendrá que hacer parte de nuestro flujo de caja del proyecto, porque se dejaron de hacer cosas, se dejó de percibir unos recursos por optar por hacer un proyecto en particular. ¿Listo, compañeros? Eso lo veremos con los ejercicios determinados. Perfecto. Veamos entonces, como otro de los temas importantes o tópicos claves en nuestra construcción de flujos de caja, vamos a ver entonces un frente al que llamaremos el flujo de caja del proyecto, lo llamaremos el proyecto puro, ¿listo? El proyecto, el flujo de caja puro, propio del proyecto, y veremos un segundo que se llamará el flujo de caja del inversionista, que es, digamos, cuando tengo financiación. Hay un tercero, realmente no digamos, no es una nueva división de flujos de caja, pero sí es bueno que conozcamos, y lo veremos en ejercicios también en la clase, y es que vamos a establecer un presupuesto de efectivo para verificar la capacidad de pago que existe, cumplir con nuestras obligaciones financieras a través del proyecto. Pero entonces, claves, que entendamos qué es el flujo de caja del proyecto y el flujo de caja del inversionista. Cuando hablamos del flujo de caja del proyecto, es un proyecto que está netamente financiado con capital propio. ¿Listo? O sea, toda la fuente de financiación es capital propio. Cuando hablamos del flujo de caja del inversionista, es porque, digamos, hay un crédito financiando parte de las inversiones del proyecto en un porcentaje determinado. Esos porcentajes lo que nos van a hacer es una estructura financiera del proyecto, y es cuánto de deuda y cuánto de patrimonio. ¿Listo? Que es, digamos, la estructura financiera también de las empresas, como ustedes de pronto han podido estudiar en materias previas. ¿Cómo se apalancan? Con cuánto de patrimonio
y con cuánto de deuda. ¿Listo? Vamos a ver entonces que esas construcciones de los flujos de caja obedecen entonces a estos dos frentes, el puro y el financiado. Luego, compañeros, pues ya después de tener claridad de cuáles son los tipos, de todos los conceptos que hemos visto de aquí para atrás, pues viene el momento de la verdad. ¿Cómo se construye un flujo de caja de un proyecto? ¿Cuáles son, digamos, los elementos claves a tener en cuenta? Entonces aquí los tenemos, compañeros, son, digamos, 7 de manera general. Vamos a ver que de pronto habrá unos subtemas o unos subcomponentes que iremos introduciendo en la medida que vamos construyendo y haciendo los ejercicios en clase. Entonces, primero, ¿qué tendremos? La inversión inicial del proyecto. Aquí entonces consideraremos todo ese mundo, digamos, toda la infraestructura que necesitamos, todos los activos que necesitamos, entre activos corrientes y no corrientes, que requiere para el buen desarrollo del proyecto, en la adquisición de patentes, la adquisición de lotes, la adquisición de maquinaria, todos los activos que ustedes imaginen y obviamente muy importante, la adquisición también de capital de trabajo. Recuerden que el capital de trabajo es una parte importantísima y que de pronto muchos proyectos no consideran y es que es una de las inversiones iniciales que tenemos que tener en cuenta. Perfecto. Luego entonces tenemos los ingresos y egresos reales de efectivo. Entonces cuando hablamos de los ingresos podemos hablar de dos frentes de ingresos básicos y es que tenemos los ingresos por venta, los ingresos operacionales, producto de la venta de lo que estemos formulando dentro del proyecto, la necesidad que estamos supliendo. Entonces serán en una multiplicación pues claramente muy sencilla y es el precio de venta por las unidades presupuestadas en el periodo en el cual estamos evaluando. Listo. Pero también tenemos unos ingresos no operacionales que pueden corresponder a las ventas de equipos. Ahorita hablábamos de que la vida útil y el horizonte del proyecto no necesariamente son los mismos. Yo puedo entonces al final del horizonte de planeación de mi proyecto tener activos que todavía tienen una vida útil, listo, tienen un valor determinado. Estos activos entonces se pueden salir a vender y el hecho o esta venta constituye entonces unos ingresos para el proyecto. Vamos a ver entonces en detalle los diferentes tipos o contextos que pueden ocurrir. Cuando hablo de contextos es que el activo se vende exactamente por su valor en libros, el activo se venda por un valor comercial mucho más alto, bueno, diferentes contextos que estaremos viendo y que hacen que nuestro flujo de caja tenga unas variaciones puntuales. ¿Listo? Perfecto. Y cuando hablamos entonces de los egresos reales, pues claramente tenemos dos frentes importantísimos y es todo lo que tiene que ver con los costos fijos y con los costos variables del proyecto. ¿Listo? Tenemos que tenerlos muy identificados a través de los egresos. Recuerden entonces que cuando hablamos de egresos estamos siempre, ya que tenemos una disposición de efectivo, es porque también estamos dando salidas de efectivo. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Perfecto. Luego vamos a ver estos conceptos importantísimos, que es la depreciación y amortización. ¿Listo? Nuestros activos tienen que estar sujetos a una depreciación y una amortización a través del tiempo. Vamos a ver entonces también qué impacto tiene que la depreciación del activo, pues de acuerdo a las normas internacionales, pues vamos a ver que existen depreciaciones de línea recta, depreciaciones logarítmicas, depreciaciones exponenciales o depreciaciones que realmente hagan o obedezcan al contexto como tal del activo que estamos evaluando. ¿Listo? Ese, digamos, es un frente bien importante porque estas depreciaciones es lo que ahorita les estaba, digamos, introduciendo, que es lo que hará parte de esta cuenta que se nos va a permitir sacar para efecto de calcular nuestros impuestos, o sea que se nos permiten grabar. Y después la adicionamos porque no nos implicó una salida de efectivo. Lo veremos entonces en detalle en nuestros ejercicios. Perfecto. Luego, momentos en que ocurren los ingresos y los egresos. Eso, digamos, es lo que corresponde a los diferentes periodos del horizonte de evaluación, en qué momentos ocurren unos ingresos y otros egresos. Probablemente no todos los periodos tengan los mismos ingresos y probablemente no todos los periodos tengan los mismos egresos. Habrá inversiones, listo. Habrán ingresos superiores también por ventas de activos a través del proyecto. Entonces es clave saber en qué momentos ocurre todo esto. O incluso vamos a ver que también pueden haber en la mitad del camino inyecciones de capital de trabajo. ¿Por qué? Porque aumenta la demanda. Y es que tengo planeado que en mis 2 primeros años sea una demanda X y después la demanda se dispare, entonces implican unos egresos en capital de trabajo pues que se transforman en una demanda mucho más amplia. Lo veremos en detalle también. Los impuestos causados y pagados, aquí es donde digamos difieren muchos de los autores, lo veremos pues también en clase, les daré la explicación. Es que una cosa es que el impuesto se cause en un periodo pero realmente se paga en el inmediatamente siguiente.
Incluso si estoy hablando de un proyecto que se establece desde un horizonte de meses, casi que puedo decir que en ningún momento tendrían que aparecer los impuestos de el flujo o la erogación que causan los impuestos a través del flujo, porque el impuesto se tiene que pagar es en el año siguiente, o sea que no aparecería en ninguno de los meses. Otros autores establecen que se establezca mes a mes el impuesto determinado por el periodo que lo causó, no cuándo se pagó. Veremos en detalle esa diferencia y qué impacto tiene. Inversiones adicionales, ya hemos hablado en detalle, y es cuando tengo reposiciones de activos fijos o cualquier, digamos, activo que requiera en la continuidad de un horizonte de evaluación. Y este último tema, sumamente importante, es el valor de rescate del proyecto. Vamos a ver entonces que existen varios tipos de fórmulas o diferentes métodos para calcular el valor de rescate del proyecto, y es ese final, listo, es ese final del proyecto y es cuánto vale este proyecto dada que su horizonte y su vida útil son diferentes. ¿Listo? Porque probablemente el proyecto todavía tenga mucha vida útil, pero su horizonte de planeación es mucho más corto. Entonces, ¿qué pasa con esa diferencia? Tiene que haber un valor que se dejó de percibir y a eso lo llamaremos, digamos inicialmente, ya estableceremos el detalle técnico del famoso valor de rescate del proyecto. Veremos también incluso que hay diferentes formas de calcularlo, el valor contable, el valor comercial y el valor económico, que son, digamos, las tres básicas. Compañeros, ya entonces aquí estaremos de cara a las estructuras de los flujos de caja. Aquí tenemos un proyecto puro. No vamos a entrar, digamos, en este videito introductorio pues a establecer cada uno de ellos. Ya los hemos hablado un poco en los componentes que tiene. Aquí tenemos entonces el proyecto puro, sus componentes. Y aquí tenemos el proyecto de financiación. ¿Listo? Esto es para que tengan ustedes en cuenta cuáles son los componentes que hace cada uno de ellos. Para que se hagamos clave y se orienten, digamos, en una diferencia puntual. Aquí tenemos los intereses del préstamo. Hablaba entonces que este proyecto tiene un apalancamiento, ¿listo? Una financiación. Este no, este es el proyecto puro. Entonces esa es, digamos, la gran diferencia que existe entre estos dos. Ya veremos qué impacto tiene también ese interés porque es muy parecido al de la depreciación. Perfecto, compañeros. Y en esta última diapositiva quisiera mostrarles otro tipo de estructura de flujo de caja. Es la misma, simplemente quiero introducirles para quienes no conocían el término esto. Y es esto, que muchos autores, como ustedes se dan cuenta acá, aquí lo que tenemos es una utilidad antes de impuestos. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una inversión inicial, listo, unos ingresos gravables que hagan para el periodo en cuestión, y aquí entonces tenemos unos egresos deducibles, menos una depreciación y amortización. Entonces aquí nos quedaría la famosa utilidad antes de impuestos. Acá, compañeros, en esta otra estructura que estamos viendo acá, tenemos los ingresos, los egresos, que son afectos a impuestos, listo, que se permiten grabar. Y aquí, compañeros, si ustedes se dan cuenta, entonces este autor, puntualmente es Nasir Sapag, acorde, digamos, al material que les brindé para que hicieran una lectura introductoria del capítulo. Aquí entonces aparece el famoso EBITDA, que son ganancias antes de impuestos, depreciaciones, amortizaciones, listo, que es el famoso EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortizations. Entonces este es un concepto muy importante porque con esto, digamos, se miden muchas empresas, con el EBITDA. Claramente esa no es la mejor manera, hay, digamos, otros indicadores como el margen EBITDA que de pronto nos dan una mejor introducción a la medición pues, de una empresa. De cara al proyecto vamos a ver que existe este concepto, el EBITDA, como el flujo que queda después de las salidas de efectivo. Miremoslo desde ese punto de vista de manera introductoria, y es el flujo de caja que queda después de las salidas de efectivos, antes, como dice su palabra, antes de qué, de intereses, de impuestos, de depreciaciones y de amortizaciones. ¿Listo? ¿Por qué es importante conocer este término? Porque es importante en su estructura. Porque todo lo que vaya antes de estas cuatro palabritas, repito, intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones, hace parte de la gestión que tenga el proyecto, hace parte de la optimización de los costos del proyecto. ¿Por qué? Porque de aquí para adelante, digamos, se vuelve ya más un marco regulatorio. Hay que depreciar, hay que amortizar, hay que pagar impuestos y hay que pagar intereses, ¿cierto? Eso, digamos, no es de mucha maniobra dentro de la formulación o dentro del formulador de un proyecto, o dentro de quienes esquematizaron todos los insumos del proyecto, quienes brindaron toda la información para la construcción. Entonces, compañeros, manos a la obra y empecemos nuestra unidad número 2.